¿verdad? A dónde hemos de ir. Así es que mis amados hermanos, gloria a Dios por conectarse, por sus vidas. El Señor les bendiga y vamos a prepararnos ahora para seguir adorando y glorificando a Dios. Y el Señor es bueno porque Él trae palabra para nosotros. Le voy a pedir a mi hermano Gabriel que pase y les voy a pedir que por favor extiendan sus manos. Vamos a orar por Gabriel. Gabriel, bienvenido. Padre, gracias te doy, Señor, por la vida de Gabriel, Señor. Gracias por su vida, Padre. Gracias por este corazón tan dispuesto, tan dedicado, Señor, para servirte. Gracias porque es un instrumento hermoso, Padre, que tú has traído amor y gracia, Señor. Gracias, síguelo usando, Señor. Síguete glorificando en su vida, Padre. Gracias por este corazón hermoso, Padre, que te adora, Señor. Síguelo llenando de ti. Y sé, Padre, por qué lo hace, porque te ama, oh Dios. Porque te ama, Señor. Glorifícate en él, Señor. Úsalo, Padre. Aquí está, Señor. Lo ponemos en tus manos, Señor. Es tu Hijo, Padre. Llénalo de ti, Señor. Que tu palabra, Señor, sea a través de él, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga. Estoy todo nervioso aquí ahorita. Me da gusto ver caras nuevas y caras, Emanuel, qué bueno que viniste, Emanuel. A gusto saber que viniste. Se llama Refugio, hace mucho que no miraba. Qué bueno, gracias a Dios. ¿Mandé? A su esposo, sí. Ah, sí, cierto, su esposo, ¿cómo está? A él lo conocimos cuando fuimos para allá a su casa la primera vez. Dios que bendiga, qué bueno que vino. Qué bueno que está aquí. La verdad siempre me pongo, y hoy no sé por qué estoy más nervioso. No sé por qué, pero Dios es bueno, la verdad. Y me gusta algo que dijo, o que han dicho muchos aquí, y es cierto, cuando la palabra te confronta, duele, pero, pero es bueno porque sabes de que Dios te habla y me gusta porque cuando hay cosas del mensaje que traigo hoy que yo no conocía, que yo no lo había escuchado a lo mejor, pero nunca lo había sentido, nunca lo había palpado de esta manera. Y es un tema que no se habla, es un tema que hay un tabú en las iglesias, pero ese tabú es bendición y ese tabú abre puertas, ese tabú abre caminos. Y hay muchos lugares donde no lo hablan, hay muchos lugares donde se frenan mejor y hablan otra cosa, o mejor hablan de prosperidad, pero el punto básico de la prosperidad es algo que se tiene que enseñar en la iglesia, es algo que se debe de aprender, el cómo vas a llegar a la prosperidad. Hoy no voy a hablar de prosperidad, si es lo que me dicen, ¿no? Pero sí quiero enseñarte un poco a lo que yo aprendí en estos días, bueno, en estos 2, 3 meses, ¿no, pastor? Pero está bonito el tema. Había muchos temas, muchos nombres que ponerles, pero me voy sobre primicias, me gustó el nombre de primicias y con lo que me quedo es, lo primero bendice lo que viene. O es que puse varias, si vieran la hoja traigo rellenero por todos lados. Y otro le puse el principio de las primicias y su poder. O sea, hay muchos, hay, hay muchos títulos, pero hay veces que le digo al pastor, su predicación para ponerle el nombre en el video, en el YouTube, y me da un nombre y se te hace bonito, y yo, pues sí, le digo, hay que ponerlo, pero es difícil, casi no me gusta ponerlo. Déjeme quitarle el suéter que estoy sudando. Yo no soy del Barça, ¿no? Jala Madrid, voy a quitármelo. Ernesto.
no está aquí, por eso no va a entender. Bueno, este tema el pastor me lo pidió hace mucho tiempo atrás y ya lo había escrito, lo tenía desde hace mucho tiempo, pero el detalle es de que no sabía cómo llevarlo a dar un mensaje y que no fuera un estudio a lo mejor. Y esa parte en saber el cómo llevarlo a la congregación, el cómo explicarlo a la congregación, porque es el tabú del dinero en las iglesias. El dinero te puedes meter en internet y puedes poner diezmos y vas a encontrar millones y millones de predicaciones, millones y millones de temas que te dicen que el diezmo ya no está activo, que el diezmo ya no se da, que el diezmo sigue vigente. Yo no me voy a enfocar en eso, me voy a enfocar en la palabra, en lo que dice la palabra. Y hay 3 puntos que me gustaron de por qué el diezmo sigue vigente, pero no lo voy a tomar, se los voy a comentar, pero no lo voy a tomar porque no voy por ahí. Leyendo la palabra la semana pasada, mejor dicho, tiempo atrás, hubo un cambio en mí que Dios hizo. Por muchos los que saben, Dios me está llevando, o nos está llevando como familia a un desierto. Y nos está enseñando a trabajar en ese desierto. Nos está enseñando las oraciones, y si los digo sincero, al principio de la predicación, la oración mía es ¿por qué? ¿Por qué me estás haciendo esto? ¿Por qué pues, todo se me está yendo? Cosas por el estilo, pero es en la carne humana. Ahora la oración que viene es, Señor, ¿qué me quieres enseñar ahorita que estoy aquí? Señor, ¿qué quieres que yo aprenda? El otro día platicaba con Denise le decía, ¿qué será lo que Dios quiere que aprendamos en esto? Y Denise me decía, ella me daba puntos sobre la familia, porque cuando yo trabajaba, bueno, sigo trabajando aquí con mi jefe Fren, pero cuando yo trabajaba, me enfocaba mucho en mi trabajo, y ese estrés muchas veces lo llevaba a casa y no disfrutaba mi familia. Hoy en este tiempo he estado disfrutando de la familia como no se dan una idea. Yo nunca jugaba el uno, o jugar uno con los demás, pero en casa, que yo me sentara con ellos a jugar juegos de mesa, a platicar, nunca. Y Dios está abriendo una puerta que perdía yo hace mucho tiempo. Y no sé si es eso lo que Dios quiere enseñarme, estoy aprendiendo en el camino, pero hubo una palabra que salió leyendo la Biblia, y fue después de que el pastor nos mandó una película de la que el pastor acostumbra, ¿no? Y una vez se los dije, yo casi no veo esas películas, pero la vi porque Denise me dijo, no, lloré mucho, mi hijo Denise. Le digo, Denise, pues tú lloras por todo. Le dije, pero Denise me dijo, mírala. Y yo la miré. Y sí, la verdad, no lloré, ¿no? No lloré. Con la única película que lloré es Toy Story 3. No lloré, pero me impactó el amor de Dios. Y eso hizo que yo leyera el libro de Oseas. Y de ahí me gustó y comencé a leer Habacuc. De hecho, ya terminé Habacuc y estoy con Amos. Y hubo 3 palabras en Habacuc que me llamó la atención, y esa es Selah. Selah aparece 74 veces en la Biblia. 3 de ellas aparecen en Habacuc y el otro resto está en puros salmos. Yo decía, ¿qué es Selah? Y como dice Gama, a veces que en la Reina Valera aparecen nombres que ni conoces, y me voy a la tradición viviente, pero está Selah también. Y la investigué un poquito, porque fue tanto el enfoque que Dios hizo que me detuviera para saber qué es Selah. Y básicamente Selah, a los que son músicos, pues Selah es un silencio, se puede llamar como un silencio, una pauta. Pero al venir del hebreo hay muchas palabras que no puedes traducir a nuestra lengua de manera normal como nosotros, ¿no? Pero también puede, al ser no ser un significado exacto, puede significar una pausa. Pero una pausa para meditar en lo que pasó. Dios me decía, necesitas tomarte una pausa
en lo que pasó. No detenerte, no hablo de detenernos lo que estamos haciendo, sino meditar en lo que ya pasó para prepararnos para lo que viene. Y estas pautas que Dios ha estado mostrando desde finales del año pasado y a principios de este año en los mensajes, ha sido eso, o sea, detente. Ha habido 3 mensajes que yo me he gozado mucho porque los vuelvo a escuchar, ya saben, pero hay un mensaje que fue el de edifica tu vida. Y te habla de reestructurar tu cuerpo, tu vida, de enfocarte, de caminar hacia adelante. El de volver a las sendas antiguas, desde los inicios. O sea, si él no está diciendo, párate, necesitas tomar lo que viene para seguir con lo que Dios nos va a poner. Y el último, el de Jesús es el centro de todo. Yo le puse Jesús el centro, no supe cuál es el título, pero darnos cuenta de que Jesús es el centro de todo. Y a veces se nos olvida. Y no podemos estar allá sin antes comprender esto. No podemos servir allá sin antes haber permanecido aquí. Y no podemos avanzar sin detenernos y meditar en lo que Dios nos ha estado enseñando todo este tiempo. Y le digo, ha habido mensajes que han tenido continuidad sin así saberlo. Mi carnal hablaba de obediencia el día viernes, y obediencia es esto. Si queremos permanecer, necesitamos ser obedientes a Dios. Pero es necesario detenernos. Ojo, si quiero hacer así un énfasis aquí, o sea, no detenernos en lo que estamos haciendo, sino que pararnos un poco y pensar y meditar en lo que está pasando. Porque si digo hay que detenernos, vas a dejar de hacer lo que estás haciendo bien a lo mejor. Y prepararnos para lo que Dios viene. Si nos regresamos, ¿cuándo empezamos? ¿Octubre empezamos? ¿Aquí? ¿En la iglesia? Agosto. En agosto, ¿cuántos éramos? ¿Cómo Dios ha estado añadiendo? Ahorita ya estamos pensando, como dice el pastor, en hacer más grande aquí. Y estamos pensando en ampliar, en cambiarnos. Platicaba una vez con Carlos y me decía, oye, ya hay que ver un local. Y a veces que voy por la calle con Efren y me dice, mira ahí para la iglesia. Y sí, o sea, ya estamos pensando en algo más. ¿Por qué? Porque vemos que poco a poco la palabra está trayendo gente. Está trayendo gente. Pero me gustó algo que leí sobre Selah. Los que estudian la Biblia, los que son pro en esto, le dan otro significado a la palabra Selah. Y ellos dicen, detente, el Señor quiere hablarte. Qué bonito, dice el Señor, detente, el Señor quiere hablarte. Y hoy es lo que Dios viene a hablarnos. Hoy la palabra que tengo es un mandamiento, es una promesa. Es la única parte donde Dios te dice, pruébame en esto. No hay otro versículo que Dios te diga, oye, si haces esto, va a pasar esto. Dios dice, pruébame en esto. Y es una obediencia. Y si somos cristianos y si queremos seguir viviendo la semejanza de Jesús, tenemos que ser obedientes, porque ahí es donde Dios ve la fidelidad de nuestro corazón. Y antes de seguir, quiero darle gracias a Dios, porque siempre vamos con Dios y Dios, te pido por esto y esto y esto, pero es raro o no es común que digas, Señor, gracias porque hice este milagro. Les he platicado, mi papá tiene meses en los temas de su, ¿cómo se llama, Denis? De su pensión. Lo único que le hacía falta es que el estado de cuenta saliera en la Afore. Mi papá nunca tuvo, un tiempo estuvo cotizando, un tiempo no, pero no podían sacar el estado de cuenta porque cuando lo daban de alta tenía que poner las huellas y las manos de él parece que se puso palmolive y están lisitas, entonces no salía la huella.
Cuando estuve en Ensenada, lo llevamos con un doctor para que el doctor diera una incapacidad porque no parecían las huellas, porque no parecía esto. Y eran vueltas y vueltas y vueltas. Los que saben, conocen la condición de mi papá, el moverse, el trasladarse. Hay muchas cosas que no se podía. Y nada más nos hacía falta esto, porque ya habíamos pagado, ya hemos hecho, y faltaba esto. La semana pasada, bueno, esta semana mejor dicho, mi mamá me habló y me dijo, ¿sabes qué? Tu papá ya le dieron el estado de cuenta. Y hoy, ayer me mandó la foto del estado de cuenta y yo le quiero dar gracias a Dios por eso, porque Dios respondió a las oraciones. A lo mejor no vas a ver que es un milagro, pues es un milagro. Si le vieras las manos a mi papá, es un milagro de Dios. Entonces yo quiero darle las gracias a Dios por eso, en el momento justo. Entonces, ahí, siguiendo con el tema, hoy quiero hablar de mayordomía. Hoy quiero hablar de primicias, hoy quiero hablar de siembra, de pactos, de ofrendas, de diezmos, porque no nada más es el ofrenda del diezmo que conocemos, hay otras cosas. Y unos van a decir, es que es para el pueblo es para el pueblo de los judíos o para el pueblo de Dios. Es para todos, es para todos. Entonces, este tema no se toca, es como un tabú. Yo desde niño, yo creo que escuché, bueno, desde que era niño hasta acá, yo creo que he escuchado ese tipo de mensajes sin llegar a buscar la prosperidad unas cuantas veces nada más. Es muy poco las veces que yo lo he escuchado, pero es bueno aprender de dónde podemos tener bendiciones. Entonces, no podemos estar a medias en este mandamiento, tenemos que tomarlo en serio. No nada más es de, ahí está el alfolí y pásale. No, o sea, hay un motivo de por qué está el alfolí ahí. Hay motivos, los diezmos se usan para una cosa, las ofrendas se usan para otra cosa, pero es importante enseñar. No vengo hoy a exigirte, porque si te exijo, caemos en un pecado. Hoy te vengo a enseñar. Eso sí es importante. Hay poder cuando uno es obediente. Y hoy Dios quiere enseñarnos esto. Dice, no podemos dejar hasta un lado ni tampoco perder el enfoque en esto, el diezmo o sea ofrenda. En parte de nuestra obediencia son importantes los frutos del Espíritu. Van a decir, es que no está en la Biblia, eso, pero el ser obediente, el diezmar, es parte de los frutos. Y si yo quiero como cristiano llegar a tener los frutos del Espíritu, los mencionaron el domingo pasado. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? ¿Cuántos son? Son 9. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, ¿no? Fe. Entonces, si me dices, no están ahí en los frutos del Espíritu, ok, te voy a hablar del amor. No podemos dar si no vamos a Dios. El gozo, dice la Biblia que hay que dar con alegría, ¿verdad? La paz, eso es importante porque sabemos que aunque no lo vemos, Dios está obrando. Paciencia, sabemos que dar en su momento tendremos frutos. Benignidad y bondad. La fe. Tenemos fe y sabemos que tenemos fe cuando Dios premia, bendice y ayuda y prospera. Pero los que le buscan sinceramente, no dar por dar, es dar creyendo de que Dios va a obrar. Mansedumbre, templanza. Hablando de la templanza, la semana pasada me llamaron de RH para lo de mi tema, los que conocen cómo está el movimiento. Y dentro del tema, pues se pasaron, a los que les conté algunos se pasaron. Y Denise de testigo, nunca yo había tenido tanta templanza, tanto dominio propio. Dios está obrando, Dios obró, aunque yo sabía de que como se pusieron, Dios me dio calma, Dios, o sea, en medio de la tormenta Dios me dio una calma y terminé desde el teléfono y le dije a Denise, ¿sabes qué? Le digo, esto se lo voy a dejar a Dios, que Dios sea el que se encargue, yo ya no me voy a preocupar por esto.
Si no me lo van a dar ahorita, si no me lo van a dar después, qué bueno, pero que Dios sea quien se encargue. No quiero estarme preocupando por esto. Y en ese momento yo se lo entregué a Dios. En ese momento le entregué todo a Dios. Y abrí el refri y no había nada. Y me empecé a reír. Y le digo, Denise, no hay nada, le digo. No tenemos nada. Y eso es lo importante, no tenemos nada. Y es cuando vemos la mano de Dios. Si vieran la manera en que hemos visto la mano de Dios moverse en nuestra familia, es impresionante. Yo nunca había visto milagros tan palpables. Y a lo mejor dices, es coincidencia. No, son palpables. Y hemos estado enseñando a las niñas en esto. Hemos estado enseñando a las niñas que sepan de que, mija, no hay nada. Y fíjate lo que Dios está haciendo. Les platicaba a algunos y les decía, tengo ganas de un caldo, le dije. Denise me dijo, de carne, le dije, tengo ganas de un caldito, le dije. Y pum, llega Laura y nos da un caldo de albóndigas. Está qué rico estaba. Y en la tarde, en la tarde, llega y nos regala una despensa. Dios obrando donde no hay nada. Donde no hay nada. Las niñas me decían, queremos pizza, decían. Queremos pizza. Yo hice unos movimientos ahí para poder agarrar una, no se pudo. Y un domingo llegó alguien y les trajo a las niñas. Y le digo, niñas, vean que es la mano de Dios. Y si Dios no las quiere, no hay forma que me digan que no las quiere Dios, le digo. De todo Dios se está encargando. A medida de cura, decía Denise, piden otra cosa. Pero Dios está obrando de una manera palpable. Decía el pastor otro día, tiene un mes sin trabajar. Y ningún día Dios nos ha quitado el bocado. No lo hayamos vivido de una manera tan palpable, no lo hayamos vivido de una manera tan directa, un trato directo con Dios, pero entregamos todo a Él. Y eso es lo bonito. Pero en esto Dios necesita continuidad, necesitamos hacerlo, necesitamos desprendernos. Hemos seguido dando de lo que Dios le pertenece. Y Dios ha seguido obrando. El verdadero efecto o causa el verdadero efecto cuando das sin importarte lo demás. Cuando das a una costa de tengo que pagar esto, tengo que hacer esto. Cuando das de ahí es cuando Dios obra verdaderamente. Muchos van a decir te están manipulando, pero no, Dios conoce el corazón. Y quiero que vayan conmigo. Hoy vamos a leer la Biblia, se los digo, en serio vamos a leer la Biblia. Puse el teléfono hoy porque estar buscando en la Biblia me voy a tardar mucho. Y quiero ir a 2 Timoteo 3:16. Muchas gracias a Dios porque vemos los niños sirviendo a Dios. Yo veo a Durem que está tocando y ese es el futuro de la alabanza. Veo que aunque se equivoca, pero son niños, a lo mejor no vemos eso nosotros. Veo a Axa, muy propia ella con su violín acá y su arco así, ¿no? Como estoy en la orquesta. Abdiel allá apoyando en la transmisión, ella es el encargado de multimedia, ¿no? Abdiel. América, a veces a Gen dando clases, que dije 2 Timoteo, ¿verdad? Pero es bonito porque estamos viendo que no solamente la palabra está llegando a nosotros, y se nos olvida a veces y decimos, ¿sabes que la palabra es para nosotros nada más? Pero no es para los niños. Yo no sé qué fue lo que le enseñaste el domingo pasado, Laura, a Melissa, que Melissa, ya saben que cuando se pone a orar, ella ora por los alimentos, es la primera en levantar la mano para orar. Pero antes de terminar, que ora por los alimentos, ella dice, Señor, ayúdame a cambiar lo que escribí en esa hoja, dice, ¿va? No le he querido preguntar qué es lo que escribió en esa hoja,
pero nos dijo, no, es que Laura nos dijo que hay que pedir en oración. Y yo veo a Melissa, o sea, desde chiquita, que pone atención en eso y está aprendiendo. Yo no sé qué es lo que escribió en la hojita, pero ella cuando ora por la comida se toma el tiempo y dice, y antes de dormir también, se toma el tiempo y dice, Señor, te pido a cambiar lo que escribí en esa hoja. Yo no sé qué escribió en esa hoja la niña, qué pecado puede tener una bebé, no sé, pero nos damos cuenta que la palabra de Dios no nada más nos está pidiendo un alto a nosotros, sino también a los niños. Qué bonito, la verdad, qué bonito. Segunda de Timoteo 3:16. Ahí yo me quiero tomarlo como principal. Estoy en la 960, la Reina Valera. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero perfecto también es maduro. También debemos de pensar en que debemos de ser maduros en la palabra de Dios, porque perfecto es Dios nada más, Jesús, pero aquí perfecto cámbiala a maduro. Y es importante aprender la Biblia, porque lo que la Biblia enseña es palabra de Dios. Entonces, hay leyes y principios que no podemos dejar atrás y no podemos ignorar. Uno de ellos es las primicias. Quiero que vayas conmigo a Éxodo 23:19. Hoy Dios quiere entrar en tus finanzas. Quiere que comprendas el tema de las finanzas. Éxodo 23:19. Dice, las primicias de los primeros frutos de la tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Hasta ahí me voy a quedar. Dice, las primicias de los primeros frutos de la tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Lo primero, lo mejor. Las primicias es lo que quiere decir. En hebreo antiguo las primicias se traduce como bikurim, perdónenme porque casi no hablo a hebreo, ¿no? Pero es bikurim, que se traduce como primicia, primeros frutos de la cosecha, lo que leímos ahorita, y rechit, que se traduce como primicia o la parte principal o lo mejor. Ojo, dice lo mejor. A Dios siempre tenemos que darle lo mejor, no podemos ofrecerle ahí se va, recuérdense el sacrificio de Aín y Abel, Dios fijó su mirada en el corazón de Abel. Entonces, Números 18:12 dice, por favor. Números 18:12. Números 18:12. Dice, de aceite, de mosto y de trigo. Mosto es vino. Todo lo más escogido, las primicias de ello que presentarás a Jehová, para ti las he dado. Dice, de lo mejor lo traerás a Dios. Fíjate que no dice utilízalo como tú quieras. No es para dárselo a los pobres, no es para mandárselo a un misionero. Las primicias es para Dios, es para Él. Dice, antiguamente cuando el hebreo salía a trabajar y al ver los primeros frutos, el primer de su ganado, la cabra, el borrego, cuando lo miraba, él miraba lo mejor y lo apartaba. Así nosotros debemos de apartar las cosas. Y decía, lo primero es para Dios. Y como les dije, recuerden Abel trajo lo mejor para Dios y Dios le agradó mucho eso. En el Nuevo Testamento se le llama aparque y se traduce como la primera parte, como la ofrenda de los primeros frutos. Dicen, es una primera de una serie, es lo que le estoy tratando de decir. Es lo mejor de lo primero lo que tienes que apartar a Dios. Y eso lo manifiestas en tu trabajo. Cuando se te da tu primer sueldo, tú le traes lo mejor a Dios.
Tú das tu parte de tus primicias. Yo recuerdo iglesias que entrando el año, creo que es en marzo, febrero, marzo, en esas fechas, hacían un tipo de fiesta de las primicias y traían lo mejor o lo que Dios les había dado, lo que Dios los había prosperado, lo que Dios les había dado y se lo entregaban a Dios. Lo entregaban. Hay que comenzar a practicar esto en el primer plano. Primero para que la bendición de Dios traiga a casa y traer nuestras primicias a Dios. ¿Okay? Los primeros frutos de nuestro trabajo o negocio, eso hasta ahí se los voy a dejar. Pero recuerden una cosa, a nosotros también nos dieron lo mejor, así como la gente daba lo mejor a Dios, Dios nos dio lo mejor a nosotros también. Y el Espíritu Santo fue enviado como primicia del reino venidero. Y eso está en Romanos 8:23. Esto es lo que dijo el pastor Romanos 8. Dije, vamos a leer lo mismo. Romanos 8:23. Eso es lo bonito que el Espíritu fue enviado como primicia para nosotros. 8:23. Dice, y no salió, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la rendición de nuestro cuerpo. Las primicias constituyeron en el Antiguo Testamento un recordatorio de la salida de Egipto y su arribo a la tierra prometida, a Canaán. En el mes de Nisan, que es entre marzo y abril, el sacerdote mecía las primicias llevadas por el pueblo. 50 días más tarde, lo vamos a ver con el profe, 50 días más tarde, en la fiesta de los panes sin levadura, también llevaban los frutos de las cosechas. Vamos a Levítico 23:14, por favor. Ahí está. Levítico 23:14. Habla de la fiesta, dice, no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta ese mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios, estatuto perpetuo por vuestras edades, donde quiera que habitéis. Dice estatuto perpetuo. ¿Y dónde me quedé? Así, los frutos sean llevados al santuario. Eso está en Deuteronomio 26. Y aquí vamos a leer la Biblia. Deuteronomio 26, 1. ¿Lo tienen? Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová te dio, que Jehová te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, dice, entonces tomarás las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Dios pide lo mejor. A lo mejor aquí puedes decir las primicias. Aquí tenemos gente con corazones desprendidos y mucho de lo que tenemos aquí es eso. Trajeron las primicias y es lo que la mayoría de lo que tenemos aquí. Esos son primicias. Pero también son pactos, ahorita les voy a decir. Okay. La ley no definía un mínimo ni tampoco un tope. Hablo de primicias. Todo se circunscribía a la generosidad del dador. No obstante, se daba lo mejor. Algo importante es que las primicias prueban nuestra fidelidad. Y como creyentes, debemos ser administradores de todo lo que poseemos. Eso lo vemos en 1 Pedro. 1 Pedro. 4:10. ¿Mandé? No, es 1 Pedro 4:10. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.
Está en Primera de Pedro. Nosotros somos administradores y como creyentes debemos ser fieles en administrar lo que Dios nos dio. Cuando entendemos que Dios es dueño de todo, es todo más fácil, porque le estamos administrando de lo que Él nos está dando. Y si somos administradores porque Dios es dueño de todo. Es Salmos 24:1, por favor. Si no hubieras leído la Biblia en la semana, ya la estás leyendo. ¿Mm? Salmo. No me acuerdo quién decía, cuando no encontraba una cita, decía, esta Biblia no trae salmos. Salmos 24:1. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. Cada creyente se dará cuenta personal de lo que Dios les da. Hay una parábola de los talentos, ¿no? Que uno dio uno, otro dos, tres, cinco. Al final Dios nos va a pedir cuenta de lo que Él nos da. Las primicias son una demanda divina. El pueblo de Dios estaba llamado a dar primicias desde el Éxodo, desde mucho tiempo atrás. Pero, ojo, no debían demorarse como lo vimos ahorita, era este estatuto perpetuo. Y las primicias se destinaban al sostenimiento de los levitas en aquel tiempo. Una parte de los levitas, una parte del sacerdote, para el templo. Son primicias. Pero también aseguran el hogar cristiano. Y eso lo encontramos en Ezequiel 44. Eso me gustó. Hay muchas cosas que yo no comprendía, que no sabía también. Ezequiel 44, del 29 al 30. Dice, la ofrenda y la expiación y el sacrificio por el pecado comerán, y toda cosa consagrada en Israel será de ellos. Y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y todas las ofrendas de todo lo que se presente de vuestras ofrendas, serán de los sacerdotes, dice. Asimismo, daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, para que repose bendición en vuestras casas. Al dar, hay bendición en dar. Las primicias determinan nuestra bendición. Determinan la provisión abundante de Dios. Eso está en Lucas 6:38, por favor. Lucas 6:38. Dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán a vuestro regazo. Porque con la misma medida que medís, os volverá a medir. Hay un canto que me acuerdo de cuando pasaban a dar las ofrendas y los diezmos, cantaban esa. Y ya tenían mímica, decía, dad y se volverá a ti, medida buena, remecida y rebosante, dad y se volverá a ti. Cuando das al Señor. Está bonita, pero, das cantando la palabra de Dios y ya estoy como llamados, ¿no? Cantando la palabra. Pero eso, voy a aplicar la gamaliña porque ya me dio sed. Es la gamaliña. Esa es la canción. Está bonita, a mí me gustaba mucho porque dabas la ofrenda o el diezmo y te regresabas a tu lugar y hacías la mímica. Dice, alejan la escasez y rompen maldiciones económicas. Ha pasado que cuando comienzas a dar, llega la bendición. Yo me acuerdo cuando era niño y unos tíos, no voy a decir nombre, pero eran tíos, en la iglesia que estábamos, pues a lo mejor se podría decir, ellos estaban bien, mi papá y ellos estaban bien financieramente. Y cuando yo miraba, cuando ellos iban a la iglesia, cuando daban la ofrenda o el diezmo, ellos sacaban su billete de 500 pesos, que en ese tiempo 500 pesos valía un chorro de dinero, ¿no? Y sacaban su billete de 500 pesos
Y yo me daba cuenta que eran los que más daban. Pero hay unos que daban por quedar bien con el hombre y no prosperaban. Pero había dos que sabían, y ellos sabían que cuando daban, Dios los prosperaba. Y lo hacían, me acuerdo que le daban dinero a mi abuela para que dejara el diezmo, dejara la ofrenda, y Dios los prosperaba. Ellos ya no miraban al hombre cuando lo estaba dando, miraban a Dios cuando lo estaban dando. Y eso es lo bonito, que prosperaban, Dios los prosperaba. Y, y rompían a lo mejor una maldición económica que ellos traían. Hechos 34:34. Hechos 4:34. Al 37 dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades, casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Hubo un video que vi de una pastora y hacía un llamado y decía, hoy voy a llamar a los reyes de Israel, decía, ¿no? Y los reyes de Israel van a tener $1,000 para que se dé de ofrenda. Y Dios los va a prosperar, hoy le vamos a pegar en la cara a tal espíritu, decía, con los $1,000. Ahora voy a hacer el llamado a los príncipes, decía. A los príncipes los príncipes van a tener $500, decía. Y le vamos a pegar no sé a quién. Y me acuerdo que iba gente y se acercaba y le decía, no, tú espérate hasta que haga ese llamado. Y iba la gente con sus $100 y si no puedes traerlo, déjame tu dirección y comprométete a darlo. O sea, eso es manipulación. No, nadie te va a poner el precio de lo que des. Eso es entre Dios y tú. Si vas a dar primicias, da las primicias sabiendo de que son para Dios. Si vas a ofrendar, ten en cuenta que es para Dios. Si vas a diezmar, es para Dios. Hace mucho Dios diezmaba y miraba y, oye, ¿qué se compró? Ofrendaba y miran, ya está en carro nuevo, puras de esas. Ya no voy a diezmar, decía yo. Pero lo hacía mirando a los ojos de hombre y nunca prosperaba. Nunca prosperaba, la bendición se cortaba en automático. Dice, al ofrendar las primicias y lo mejor de los frutos, se reconocía que el Señor es dueño de todos los frutos del campo. Todo se debe bendición. Y ahora quiero entrar a la ofrenda, al pacto. Dice, la definición de un pacto es un convenio. Trato o una alianza en partes iguales. Dice, esta palabra tiene una interpretación de amarrado. Es algo que tú haces con Dios solamente. Y mucha gente aquí, les decía, tiene el corazón desprendido. Y cuando das algo, ese es un pacto con Dios. Cuando tú ofreces algo, ese es un pacto con Dios. Y Dios te prospera y te prospera y te prospera. Pero cuando viene del corazón. Cuando no lo haces para quedar bien con él, para quedar bien con aquel, para quedar bien con el pastor. Lo haces para Dios. Y en lo general los pactos de Dios con los hombres son ordenanzas divinas. Dios es el mejor ejemplo de un pacto. Dios hace pactos con nosotros no porque Él necesita, sino que Él quiere ver la obediencia de nosotros con Él. Hoy el hombre no sabe cómo guardar pactos. Romanos 1:31 dice que en estos tiempos muchas personas se volverán necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Una persona desleal, o sea, una persona que no sabe cumplir pactos o acuerdos. Pablo advirtió a Timoteo, dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina.
porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán nuestros maestros conforme a sus propias concupiscencias. Algo que le es importante es de que tenemos que tener cuidado en dónde dejamos nuestras ofrendas y en dónde dejamos los diezmos. Hoy los diezmos y ofrendas son para los pastores, ¿no? Pero cuando el pastor no trabaja, hablo del servicio pastoral, hablo del servicio en iglesia. Cuando el pastor no trabaja, la bendición que tú das se corta. Aún así que tú lo des con corazón, la bendición se corta en la iglesia. No hablo de tú, no hablo de ti. La iglesia no prospera, la iglesia no avanza, la iglesia se estanca. Pero es cuando el sacerdote, hoy en estos días es pastor. Necesitas tener cuidado y que Dios te muestre si en realidad lo que tú estás dando a la iglesia está dando fruto. Dios es un Dios de pactos y todas las promesas de Dios son en Él. Sí, y sí en Él, dice 2 Corintios 1:20. Dios nunca quiebra su palabra y también es fiel a sus promesas. Entonces, me pasa la ofrenda. Nosotros somos una ofrenda. Nosotros somos una ofrenda. Nuestra vida es una ofrenda. Y nosotros debemos de dar lo mejor de nosotros. Y si es cierto, si el pastor conduce un carro nuevo, un carro viejo, perdón, muchos van a decir, el pastor está agarrando, el pastor está viendo. A nosotros no nos debe interesar si el pastor agarra. El pastor sabe qué hará con sus ofrendas. Nos vamos a dar cuenta cuando la iglesia fructifique, cuando la iglesia se añada. Ahí donde nosotros vemos la provisión, ahí donde nos vemos nosotros el impacto. Nosotros tenemos un pastor con un corazón grande. Los que lo conocen el corazón del pastor. Y antes de ser pastor yo lo conocí, y ese mismo corazón hoy se ha hecho más grande todavía. Da sin recibir, sin pensar en qué me van a dar. Siempre, siempre, siempre. No se vayan, ahorita vengo. Y regresa con tortas, regresa con tamales, hablo de a lo mejor en eso en específico. Pero Dios ha puesto un corazón diferente que yo no he visto en otra persona. Y Dios va a seguir prosperando. Hablamos de que prosperar la iglesia, de que fructificar la iglesia, y lo estamos viendo cómo se añade, cómo esas ramas fructíferas están saliendo. Y no nada más él, la pastora, sus hijos. Estamos viendo que algo está pasando en este lugar. Estamos viendo que algo se está explotando en este lugar. Él decía, si me hubieras visto hace años, yo nunca hubiera pensado en darte algo de aquí, o quitarme a lo mejor el bocado de la boca. Pero no es Él, es Dios el que está actuando en sus vidas. Es Dios el que está actuando. He conocido, y Denise el otro día le platicaba, Dios nos puso en el lugar correcto, nos puso con las personas correctas, nos puso con personas totalmente desprendidas, que nos están invitando, que nos están atrayendo a no solamente seguir en los caminos de Dios, hacen que no nos desviemos. Dios los usa para tener la bendición a otros. Y Dios da una doble bendición en ellos. Hay una persona aquí que da y da y da, y Dios lo vuelve a multiplicar, Dios lo vuelve a multiplicar, Dios lo vuelve a multiplicar, pero es cuando das con un corazón que comprende el por qué lo estás dando. Y los invito a seguir en continuidad, a seguir en ese perpetuo. Si no te llaman, si no te dicen aquí está el alfolí, está todo el tiempo, está el alfolí aquí. Sigue dando, porque lo que tú estés dando, Dios te va a seguir multiplicando. Diezmo. El diezmo es una bendición y no una carga. Y es el primer pensamiento que debemos de cambiar. Hay muchas predicaciones en el internet que te dicen que el diezmo ya no lo debes dar, que el diezmo tienes que hacer esto, que el diezmo tienes que aquello. El diezmo, y dicen, es que cuando Jesús vino abolió la ley, pero el diezmo se habla
como 400 años antes de que Dios diera la ley a Moisés. Empezó con Abraham y Melquisedec. Eso es mucho antes. ¿Por qué vamos a abolir algo que Dios hace énfasis todavía en más adelante? Por ejemplo, el diezmo parece que lo que digo en las escrituras con Melquisedec, en Génesis 14:20, por favor. Hay dos citas en Génesis 14:20 y 22. Vamos a Génesis 14:20. Génesis 14:20. Yo no vengo a exigirte que des el diezmo. Yo vengo a enseñarte que el dar hay bendición. Dice, bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo, dice. Desde Abraham la palabra diezmo aparece, no en la ley, no en la ley. Y muchos se toman desde ahí que Jesús vino a abolir la ley. Y ojo, los diezmos no aparecen no están en la ley, están mucho antes. Y quiero que vayas conmigo a Malaquías 3:10. Muchos conocemos ese, ¿verdad? Y es quizás uno de los que se toman más para el tema de la Biblia. Malaquías 3:10. De las ofrendas, perdón. Algo importante es que el diezmo es una prueba a nuestra fidelidad con Dios. Recuerda que Dios no está apurado económicamente. Lo único que nos está pidiendo es que seamos fieles con el diezmo, pero también quiere un corazón que entiende que todo le pertenece a Dios. Y que Dios nos entrega el 90% y Él solo se queda con el 10%. Y esta prueba que nos enfrentamos siempre es una batalla espiritual. Porque voy a darlo, me voy a quedar sin nada, tengo que pagar eso, tengo que pagar aquello, pero no se nos olvida que Dios es dueño de todo. Dice Malaquías 3:10, y traer todos los diezmos al alfolí, y ella alimento en mi casa. Y ahí es donde les digo, es la única parte donde dice, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre todos, sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Nosotros hemos visto la bendición hasta que sobreabunde. Pero es cuando Dios ve un corazón generoso, un corazón que lo hace por amor a Dios. Y hay aliento en la mayordomía. ¿Qué es la mayordomía? Dice. La raíz griega de donde tomamos esta palabra, mayordomía, significa el encargado de los bienes de otros. Dios nos puso como mayordomos de todo lo que Él, de todo lo de Él. Y así cuando decimos que cristiano es un mayordomo de Dios, simplemente queremos decir que Él es el que está cuidando lo que Dios nos dio. Y le decía hace rato, la importancia de dónde entregamos nuestras ofrendas, diezmos, es ver eso también. Como administradores debemos de poner ojo en dónde estamos dejando las cosas. Quiero que me acompañes a Eclesiastés 12:14. Eclesiastés 12:14. Dice, ahora hijo mío, a más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio de la fatiga con carne. No era la cita que traía. Eclesiastés 12:14. Bueno, básicamente es porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto que sea malo o que sea bueno. Todo lo que hagamos Dios lo traerá a juicio. Es comprender también que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. He dicho mucho esto, pero es importante que cuando das, sepas de que es de Dios y le estás dando de lo que Él le está dando para ministrar. Y
El aliento de ser un mayordomo lo encontramos en 2 Corintios 8. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias. Hasta ahí lo voy a dejar, hasta las iglesias. Pablo repite gracia en este capítulo 7 veces. Y en el noveno son 3 veces. Dice la gracia de Dios. Nosotros damos por gracia. Escuché que decían, es que si no se hace el diezmo, no vas a entrar al reino de los cielos. Y ojo, nosotros fuimos salvos por la gracia de Dios, no por obras. Dice en esta parte la gracia se refiere a la donación generosa por parte de los creyentes de Macedonia. Está considerado como un regalo de agradecimiento. Dice, es la gracia de la generosidad que Dios da a los creyentes. Pablo sostiene que el objeto de dar la necesidad de los santos en Jerusalén es una actividad de gracia. Y así nosotros debemos de dar con gracia, con alegría. La Biblia lo dice, da con gozo, no con un corazón constricto, dice, ¿no? Es un acto de gracia cuando se trata del corazón. Y la gracia de Pablo que nos habla es una entrega generosa, dice, por la iglesia de Macedonia. Nosotros somos iglesia también y debamos de darlo lo mejor. Sí. ¿En dónde está tu tesoro? ¿Dónde encuentras tu tesoro? Jesús habló de nuestros valores cuando dijo en Mateo 6:21, porque donde esté vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. El contexto que muchos puedan tomarlo es el dinero. Si tus ojos están en el dinero, puedes muchas veces tomar el dinero como un ídolo. Puedes tomar el dinero antes que a Dios, ponerlo antes de que a Dios. No malinterpretes, amor, el dinero. No dejes que un ídolo, que le tomo el café. No dejes que un ídolo te quite el lugar, que le quite el lugar que le corresponde a Dios. Mateo 13:22, por favor. Falta poquito, ¿eh? Mateo 13:22. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo es el engaño de las riquezas. De las riquezas ahogan la palabra y se hacen infructuosos. El ponerlos como ídolo. Uy, me movió. ¿Qué les dije? 13:22, ¿verdad? Se me movió. Dice, el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Proverbios 23:4. Dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. No te afanes, dice. No podemos ser ídolos. En Malaquías 1, creo, dice, Dios habla a su profeta y dice que traigan los diezmos, que sigan trayendo los diezmos, sus ofrendas y entre ellas las primicias, pero Dios dijo, la nación de Israel me está robando. Muchas veces ese tema se malinterpreta y es cuando dicen, ¿por qué el predicador, por qué el pastor se exige? Y no, Dios hablaba más de los corazones que de lo que están en dinero, más que de otras cosas. Aquí está la gracia de dar, dice, no hay ninguna presión sobre el donante. No debe haber ninguna exhibición pública, ninguna competencia, no debe haber manipulación de los donantes. Hemos estado en lugares donde, bueno, me ha tocado escuchar, mejor dicho, de iglesias que a fin de año hacen un concurso y dicen, a la hermanita que diezmó más en todo el año. Eso no debe ser público, eso daña el corazón.
Eso daña el corazón, eso te hace dañar el corazón porque no quiero decir otras cosas porque luego me van a poner como enemigo público. Dice, no debe haber ofertas, no debe, ni regalos, dice, debe ser honesto, abierto y transparente y genuino porque es del corazón. Me gusta mucho algo que leí con Pablo, dice que cada uno de vosotros dé conforme a su corazón. Pero hay muchas iglesias que te piden que pongas el nombre en el diezmo. Eso daña el corazón. ¿Por qué? Porque estás arraigado en, si sabes que él te va a dejar 1,000 pesos y después te deja 500, oye, ya está, el pastor ya está contando con esos 1,000 pesos. Eso daña el corazón. Pero dice Pablo, dice, ellos dieron de forma confidencial. Pablo quería que tomaran la ofrenda antes de llegar, dice, así ninguna colección debe hacerse cuando yo venga. No quería un gran espectáculo, no quería hacer un concurso como lo hacen. Y dice algo importante, dice, hazlo en privado para que cuando yo llegue podamos concentrarnos en otras cuestiones. Es un acto de gracia. Pablo lo mencionó, no es manipulación, no es exhibición, pero hazlo metódicamente, hazlo de manera individual, con regularidad, imparcialmente y confidencialmente. También la iglesia en esto debe decir, ¿sabes qué? Entró tanto, se gastó en tanto, pero debe dar cuentas a los miembros también. Eso es ley. Y te lo digo otra vez, o sea, yo no vengo a exigirte que lo des. Dios conoce tu corazón y es una comunión con Él y contigo nada más. Pero cuando lo hacemos con corazón, cuando lo hacemos con un corazón humillado, es donde Dios impacta la bendición. Dice en Lucas 12:15. Lucas 12:15. No debemos de afanarnos con el dinero. 12:15. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en abundancia de los bienes que posee. Hay muchos que dañan su corazón y nada más están viendo mira, porque ven que él se compró otra cosa, ven que él trae otra cosa, ven que trae un carro nuevo y eso, que anhelas lo demás, anhelas lo otro y dices, ¿por qué yo sigo así? Si he hecho todo esto bien, si he hecho todo esto mal, ahí rompes la bendición. Ahí rompes la bendición porque estás anhelando. Si Dios me puso aquí, Él sabe por qué y Él sabe por qué va a abrir puertas. Hay una promesa que de parte de Dios que tengo desde el año antepasado, creo. Y yo sé que Dios en el tiempo perfecto de Él la va a abrir. Estamos pasando por un momento de financiero nosotros. Y ese día en la mañana yo oré al Señor y fue una plática entre Él y yo. Muchos tenemos un tema de adivinación, pero el diablo no escucha tus pensamientos. Y ese fue un tema directamente que yo tuve con Dios. Y yo oré con Él en la mañana. Y ese día fue una persona a predicar en la iglesia. Yo estaba en la alabanza tocando atrás y cuando él estaba, la administración estaba en todo, él se acercó conmigo y nunca, no lo exhibió la iglesia, se acercó y me dijo al oído, Dios va a abrir una puerta, dijo, financiera, pero en el tiempo perfecto, dijo. Y fue una plática que yo tuve con Dios, que yo no le había dicho ni siquiera a Denise ese día, yo no le había platicado. Entonces, ¿cuándo va a ser? No sé. No me pongo a decir, yo no tengo nada y ellos sí. Dios sabe por qué estamos en este lugar. Cuando comprendes, si a lo mejor Dios nada más me dio un talento y ese talento yo tengo que administrarlo. A lo mejor Él le dio 5, pero como Él le dio 5, a mí me dio 1, de igual forma Dios va a traer juicio sobre lo que nos dé. Y el que hagamos con ello
Dios solamente es entre Él, Dios y tú nada más. Y es importante comprender que fuera de todo esto, lo importante es tu corazón. Lo importante es saber que la verdadera ofrenda somos nosotros, que el verdadero sacrificio somos nosotros, que el verdadero motivo de estar aquí no es porque vamos a venir a dar las finanzas. Eso es un lado. Dios añadirá de lo que tenemos ahí. Si nosotros damos, Dios va a seguir obrando, Dios va a seguir multiplicando. Pero al final lo que ve Dios es nuestro corazón. Yo quiero invitar que vengan los de la alabanza aquí, por favor. ¿Dónde? Que se vengan los muchachos y muchachas. La que tú quieras, si quieres. Dios conoce nuestro corazón. Al final, el corazón es el que se ve. Perdón, es que traigo. Uy. Les decía, ahora bien, de nada nos sirve el dar si no hacemos con un corazón limpio, si lo hacemos con un corazón que está apartado de Dios. Dios conoce el corazón y es cuando la mirada la fija en nosotros. No hay nada más hermoso cuando Dios fija la mirada en ti. David era un pastor de ovejas. De hecho, las ovejas ni de él eran. Pero solo tenía un corazón quebrantado y un corazón entregado. Pero eso fue lo que atrajo la mirada de Dios. No debemos desenfocarnos o afanarnos en el dinero, no debemos de afanarnos en eso. Si vamos a dar es porque así Dios nos lo está poniendo en el corazón. Pero sí es importante saber que cuando damos hay bendición. Hay un relato en la Biblia que a mí me encanta. Hay un relato en la Biblia que habla del acto más puro que puedas encontrar de una persona hacia Dios. Y ese acto, esa historia, es la mujer del perfume de alabastro. Ojo con esto, no hay ningún otro relato en la Biblia que hable de un acto tan puro, de una persona normal, de un ser humano hacia Dios. Y relata la historia que Jesús se encontraba en una casa predicando y una multitud de gente lo estaba escuchando. Te lo estoy parafraseando. Entonces esta mujer se hizo espacio entre toda la gente que se encontraba ahí. Dice que había una multitud, me imagino a esta mujer abriéndose el paso, caminando para poder llegar a los pies de Jesús. Y cuando llegó a los pies de Jesús, dice que comenzó a llorar. Y con las lágrimas de ella comenzó a lavar los pies de Jesús con sus cabellos. Los secó con sus cabellos, perdón. De repente dice la palabra que sacó un frasco con un perfume muy costoso, dice. Y dice que rompió el frasco y comenzó a ungir los pies de Jesús. Muchos dicen que este frasco era muy costoso, que valía el salario de un año. No sé qué tanto se tuvo que prohibir ella para poder guardarlo, para poder comprarlo. No sé qué tanto se tuvo que guardar para poder obtener ese frasco. Y lo que hizo fue, lo rompió y lo derramó a los pies de Jesús. La atmósfera comenzó a cambiar y Jesús se dio cuenta de la murmuración de la gente, ya que todos estaban criticando el hecho de que la mujer había roto o derramado el perfume a los pies de Jesús. Pero no se daban cuenta que ese acto era tan puro. No se daban cuenta
y no pudieron reconocerlo. En donde abunda la religión, la adoración no es reconocida. No damos por religiosidad, no damos diezmos por religiosidad, no damos ofrendas por religiosidad, no hacemos pactos por religiosidad. Lo hacemos porque sabemos que al dar, Dios prospera. Dice la palabra, dad y se volverá a ti. ¿Cuándo? Cuando el Señor quiera. Si el Señor me quiere que dejar así, que me deje así. Si el Señor nos está dando tanto, debo entender que si me está dando tanto, es necesario que yo bendiga a los demás. Y Dios te va a seguir añadiendo, te va a seguir añadiendo. Jesús comienza a hablarle a estos hombres y les dice que el acto de esta mujer sea reconocida pasado el tiempo. Y hoy nos estamos acordando de ese acto tan puro. Un acto que es ejemplo aún ya ha pasado el tiempo. Dice que no debemos ser perfectos ni políticamente perfectos para entrar a su presencia. Dios no busca corazones perfectos. Dios busca con los corazones constritos, humillados delante de Dios. Debemos de entender que ese frasco somos nosotros y ese frasco se puso en nuestros cuerpos desde hace ya mucho tiempo. Y para poder llegar a los pies del Maestro debemos rompernos. Cuando yo leía la palabra el día jueves pasado, tenía el tema y quería volver a reescribirlo, quería volver a agarrar temas. Y sí hubo momentos en los que yo estaba orando con Dios. Que le decía, ¿por qué? ¿Por qué me pones en este desierto? Le decía. Y no pude dejar de llorar cuando escuché, yo no te he soltado, dijo. Dios hoy te dice, yo no te he soltado. Me acuerdo que cuando estaba en la computadora comencé a llorar, mucho comencé a llorar. Elisa se dio cuenta y me llevó una servilleta, como siempre. Pero Dios habló y me dijo, yo no te he soltado porque piensas que no vas a avanzar. Tenemos que rompernos esta mañana. Ponte de pie. Si quieres pasar al frente, si quieres estar en tu lugar, tómate un momento para pensar. Y piensa que solamente rompiéndonos tenemos la oportunidad de accesar a la presencia de Dios. Y hoy Dios colocó en ti un frasco, un perfume que necesitas derramar sobre los pies de Jesús. Esta mañana rompe el frasco de apariencias, rompe el frasco de religiosidad. No te afanes, dice el Señor. Rompe el frasco de religión. Rompámonos nosotros mismos ante los pies de Jesús. Hoy tienes una nueva oportunidad de hacerlo. Olvídate de lo que pasó ayer, olvídate de lo que pasó en la mañana. Hoy Dios te da una nueva oportunidad de romper tu vida ante sus pies. Y Dios te dice nuevamente, yo no te he soltado. Traigo mi perfume
quiero ungir, derramo mi corazón delante de ti, Jesús. Traigo mi perfume, hoy te quiero ungir, derramo mi corazón delante de ti, Jesús, y beso tus pies delante de todos. No importa lo que pensarán de mí, y beso tus pies delante de todos. Yo solo quiero verte sonreír, Jesús. Nadie me amó así. Traigo mi perfume, hoy te quiero ungir, derramo mi corazón delante de ti, Jesús, y beso tus pies delante de todos. No importa lo que pensarán de mí, y beso tus pies delante de todos. Yo solo quiero verte sonreír, y beso tus pies delante de todos. No importa lo que pensarán de mí, y beso tus pies delante de todos. Yo solo quiero verte sonreír, Jesús. Nadie me amó así, y yo sé que tú no tienes favoritos. Mi corazón te clama, quiero ser íntimo, y yo sé no hay nadie entre nosotros. Mi corazón te canta, Jesús, y yo sé que tú no tienes favoritos. Mi corazón te clama, quiero ser íntimo, y yo sé que no hay nadie entre nosotros. Mi corazón te canta, Jesús.
beso tus pies delante de todo. Kanda Ramama Raya, Shirri No Kanda importa Ramama lo Raya, que pensar. Kanda Ramama Raya Karaya, Shirri Kanda Ramama Raya Beso Kanda, tus pies Kanda Ramama Raya, Shirri Kanda de Ramama. todo. No puedes avanzar si no me pones en primer lugar. No puedo seguir hablando a tu corazón y tu corazón sigue desviado. Necesitas detenerte y ponerme en primer lugar. Y Riri Kanda Ramama Raya Kanda. Delante de todos, yo solo quiero verte sonreír. Jesús, nadie me amó así. Trae mi perfume. Hoy te quiero ungir. Derramo mi corazón delante de ti, Jesús. No importa lo que pensarán de mí. Yo solo quiero verte sonreír. ¿A dónde iré? Si solo en ti encuentro mi esperanza, si solo tú eres quien sana mis heridas y aún en la adversidad veo tu fidelidad. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. ¿A dónde iré? Gracias, Si Señor. en medio del dolor me has abrazado, si mis lágrimas tú las has secado, no hay otro lugar donde yo quiera estar que en los brazos de papá. En los brazos de papá, en los brazos de papá, yo no me quiero ir de los brazos de papá, de los brazos de papá, de los brazos de papá, yo no me quiero ir. Gracias, Espíritu Santo. Es momento de que reflexiones, de que hagas una pauta. Es momento de que detengas el paso acelerado en tu vida. Es momento que medites sobre lo que estás haciendo en este momento. Porque lo que Dios va a traer es mucho mejor que esto. Dios está abriendo las ventanas de los cielos y está cayendo bendiciones sobre el mundo. No estamos viendo el impacto de lo que estamos haciendo. No pienses que lo estás haciendo para uno o para dos personas.
impacto que las personas lo estén escuchando. No lo hacemos para la gente, lo hacemos para Dios. Demos lo mejor para Dios. Nosotros somos la ofrenda de eso. Dios te bendiga y dejo el lugar a mi pastor.